alterna a continua. La no controlada, ¿no es cierto? Tenemos que ¿cómo se llama? Voy a compartirlo. La no controlada y la controlada. La no controlada lo que conseguimos es una tensión continua que no la podemos variar, ¿no es cierto? Sino que depende fundamentalmente de la tensión pico, ¿no es cierto? De la entrada de la adenoide, que sea monofásica o trifásica, ¿no es cierto? Y lo que queremos conseguir, ¿no es cierto?, es de una tensión alterna, tener una tensión continua lo más constante que se pueda. Para eso después, ¿se acuerdan? Le ponemos filtros. Los rectificadores controlados tenemos la ventaja de que podemos variar la tensión media que conseguimos en la carga y depende fundamentalmente, y eso se acuerdan, lo aclaramos desde un principio, de la tensión, de la impedancia de carga que tenemos, o de la resistencia de carga. Cuando tenemos resistencia, la carga resistiva pura es fácil, porque la tensión y la corriente están en fase, cumplen la misma, todo es bueno. Y cuando tenemos una tensión media, ¿no es cierto?, vamos a tener una corriente media, ¿no es cierto? Cuando el problema es que a eso hay que agregarle filtros, ¿no es cierto? Y bueno, pero los filtros van a estar previo a la carga. Acá, como ven en la pantalla, lo que nosotros vamos a ver son convertidores de continua a alterna. Es decir, justo lo inverso que hemos visto hasta ahora. Y estos se diferencian de los inversores o del comportamiento como inversor del rectificador cuando la carga es muy inductiva, que dijimos de que pasamos energía desde la carga a la fuente. Que aquellos eran inversores, trabajaran como inversores no autónomos. Es decir, necesitamos la tensión de alimentación senoidal en el primario del transformador para suministrarlos lo que es la potencia reactiva, ¿no es cierto? Y que sea senoidal, ¿no es cierto? Es lo que... Acá no. Acá en estos convertidores tenemos una fuente de alimentación continua y una salida corriente alterna, que por supuesto puede ser monofásica o trifásica, ¿no es cierto? Ya van a ver que el funcionamiento es exactamente lo mismo. Las aplicaciones, bueno, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, todo el montón de aplicaciones que tenemos con inversores. Digamos, tenemos sistemas ininterrumpidos, los sistemas fotovoltaicos, variar la velocidad de los motores de alterno, ¿no es cierto?, y demás, digamos, una serie. Y todo lo que se les ocurra, ¿no es cierto?, en la transformación directa, ¿no es cierto?, de una tensión continua a una tensión alterna, ¿no es cierto? Recalco el directa porque habitualmente no es tan así, ¿no es cierto? Por supuesto, en este gráfico está bastante interesante. Vemos la línea o la red a la izquierda, ¿no es cierto?, y la carga a la derecha. Entonces, cuando lo alimentamos, ¿no es cierto?, al inversor, primero ponemos un filtro de la red. ¿Por qué? Porque hay toda una normativa, ¿no es cierto?, de distorsión y demás, que hay toda una normativa, ¿no es cierto?, que todo el mundo de las empresas proveedoras de energía eléctrica tienen una normativa
con respecto a que hay que poner filtros, ¿no es cierto? Después tenemos del filtro un convertidor alterna a continua. Y bueno, eso es lo que yo les decía, de que acá vamos a usar un inverter, ¿no es cierto? Un inversor, pero partimos de una fuente de alimentación de alterna. Es fácil poner un convertidor de alterna a continua que tiene muy pocos requisitos, digamos, en cuanto al filtrado, ¿no es cierto? Y demás de la corriente continua esa, ¿no es cierto? Hasta puede o no ser un rectificador controlado. Siendo un rectificador no controlado, es suficiente. Después viene una bobina condensador que es el filtro de continuo, digamos. Cuando transformamos la alterna, digamos, de la red pasa con un filtro de FET, ¿no es cierto? Sigue siendo alterna. De ahí el convertidor de alterna a continua lo transforma en continuo y tenemos una bobina condensador que funciona como filtro. Después del filtro ese, que tampoco tiene unos requisitos muy importantes, porque, digamos, necesitamos una tensión continua, ¿no es cierto? Pero no es tan crítica, digamos, ¿cómo se llama? El ripple, ni nada por el estilo. Después tenemos un inversor que es el que transforma la tensión continua en alterna de nuevo, y después un filtro de carga para suministrar a la carga, porque lo que nosotros queremos es suministrar una tensión senoidal, lo más senoidal posible. Para eso se utiliza el filtro de la carga, ¿no es cierto? Dejamos, ese filtro deja pasar la fundamental o la primera armónica, es decir, la que tenemos mayor amplitud, y las que son las que pueden venir como yuyos, ¿no es cierto? Con distorsión, los filtra. Estamos. Por supuesto, entre medio tenemos la batería, que la adosamos después del convertidor alterna a continuo, por el hecho de, por ejemplo, de un sistema ininterrumpido de tensión, que poniendo la batería ahí, bueno, si se corta la red, ¿no es cierto?, la tensión de red, va a seguir sin ningún problema. Y después una caja negra que es el control del inversor. Y como todas las cosas, ¿no es cierto?, es el control se da de acuerdo a lo que nosotros necesitemos, con alguna cierta lógica de mandar pulsos. ¿Se acuerdan? En los rectificadores controlados también mandábamos pulsos. Bueno, de esta forma, el flujo de potencia puede ser así. Tenemos en este esquema, a la izquierda la fuente primaria de energía, que es de continuo, el inversor, y a la derecha tenemos la carga representada por una bobina, es decir, suponemos que es una reactancia inductiva y una resistencia. El caso más común, ¿no es cierto?, puede ser un motor, ¿no es cierto?, que siempre está asociada la bobina y la resistencia con la pequeña resistencia del bobinado, ¿no es cierto?, y demás. Ahora, en el funcionamiento, lo pueden ver abajo, que tenemos la tensión US, que es la tensión a la salida del inversor, es US e IS. US, si la tomamos como referencia, IS está retrasada, ¿no es cierto?, un ángulo, y está, ¿no es cierto?, dos componentes de la tensión, en la carga. Una es la tensión sobre la resistencia y otra es la tensión a 90 grados de la inductancia. Como ven,
esto con los vectores al girar, ¿no es cierto? Y demás, producen una tensión US senoidal, ¿no es cierto? Y una IS también senoidal, pero desfasada un cierto ángulo debido a la inductancia. Y acá tenemos, si nosotros grafiquemos IS y US, la tensión en la entrada de la carga, vamos a tener que en el punto 1, ¿no es cierto?, en el cuadrante 1, tenemos tensión y corriente en fase, ¿no es cierto?, porque tenemos desde aquí hasta aquí, tenemos que la tensión y la corriente son positivas. En el punto 2, ¿no es cierto?, cambia porque la tensión se hace negativa y la corriente sigue positiva. Por lo tanto, estamos en el segundo cuadrante. Después pasamos al tercer cuadrante cuando la tensión US y la corriente IS están, son negativas las dos. Entonces estamos, ¿no es cierto?, en el tercer cuadrante. Por último, ¿no es cierto?, estamos en el cuadrante número 4, ¿no es cierto?, cuando la tensión es positiva y la corriente es negativa. Esto sucede en forma, digamos, de funcionamiento debido a que la carga es real. Esa es la fundamental, que es la que vamos no a rectificar, que vamos a filtrar, que es la salida que nosotros queremos. Bueno, acá están unas definiciones, la distorsión de orden n, es decir, todas referidas, ¿no es cierto?, a B1, que es mi salida, ¿no es cierto? La distorsión esta tendría que ser 0. ¿Para qué? Para que la Bn, cualquiera de las Bn sean 0, y la B1 sea la salida, lo que quiero conseguir. Bueno, y la distorsión armónica total, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Acá tenemos un circuito inversor simple, es decir, es bastante cómodo iniciar esto. ¿Por qué? Porque tiene dos tensiones, BD sobre 2 y BD sobre 2. Una está hacia arriba. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, ¿no es cierto?, de la tensión de alimentación del operacional? El operacional tiene dos tensiones conectadas de esta forma, digamos. Una es más BD sobre 2 y la otra es menos BD sobre 2. Y la masa es el punto medio de esas dos tensiones. Lo que hacemos con la llave SA, ¿no es cierto?, es vamos oscilando a una determinada frecuencia, que va a ser la frecuencia que nosotros queremos conseguir, y entonces conecta la carga, que está dada por Z, a el terminal 1 o el terminal 0, es decir, más BD sobre 2 y menos BD sobre 2. Digamos, este es el gráfico del circuito con la posición que tiene la llave, ¿no es cierto?, en 0, con la posición en 1, después vuelve en 0. Y lo que tenemos en la carga es menos BD sobre 2 para un lado y más BD sobre 2. Es decir, lo que estamos conectando es la fuente de alimentación, cualquiera de las dos, una que es positiva y la otra que es negativa, a la carga. Si la carga es resistiva pura, por supuesto, la corriente va a ser de la misma forma, ¿no es cierto?, que la tensión, y va a ser para un lado BD sobre 2R, es decir, BD sobre 2 sobre R, y menos BD sobre 2 sobre R. Digamos, no, es la forma de conseguir una tensión. Y acá podemos ver cuando la carga es muy inductiva, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? La tensión, ¿no es cierto?, es
varía entre BD sobre 2L por T, ¿no es cierto? Y es un serrucho, ¿no es cierto? Un diente de Siata. Por supuesto, conservando el tiempo T1, ¿no es entre T0 y T1, y de T1 y T2, ¿no es cierto? Pero cuando la carga es inductiva, ya deja de ser cuadrada, ¿no es cierto?, para ser un diente de Siata. Después, hay una clasificación de los inversores, ¿no es cierto?, de acuerdo a la señal de entrada, es decir, cómo se considera la tensión, la fuente de alimentación, o una fuente de alimentación de tensión o una fuente de alimentación de corriente. Después, monofásica y trifásica, y acá sí están los distintos tipos de medio puente, un push-pull, que se llama, y puente completo. Acá es otra definición, digamos, los circuitos que nosotros vamos a ver son algunos de estos tres, o medio puente, o push-pull, o puente completo. ¿Estamos? Hay otros, digamos, amplificador, por ejemplo, el clase B, ¿no es cierto?, que usa transistores, es muy similar al push-pull, digamos, pero en general los más importantes son estos. Y después estas dos definiciones, inversores no modulados o de baja frecuencia, tenemos una onda cuadrada. ¿Qué significa lo que hemos visto recién? Digamos, tenemos, para un lado hacemos conducir a más B o más BC sobre 2 y a menos BC sobre 2, con una frecuencia que es relativamente baja, porque si nosotros queremos 50 ciclos, bueno, va a oscilar entre esos puntos. Y después los inversores modulados, que ahí sí, ¿no es cierto?, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en la clase siguiente, tenemos que es de mucha mayor frecuencia, porque y ahí se utilizan sistemas de apagado, encendido y apagado de los semiconductores. Los semiconductores que se pueden utilizar también son a transistores bipolares, que son todos los que hemos visto, salvo el diodo, ¿no es cierto? Transistores bipolares, inversores MOSFET, inversores IGBT, inversores con tiristores o con GTO. Los GTO casi ya no se utilizan. Pero, por supuesto, son todos, como ven, todos semiconductores controlados por alguno de los terminales, o por la base, o por la gate, o por la compuerta. Por alguna de los terminales, un tercer terminal. Inversores de onda cuadrada, tenemos inversores de medio puente, que este es el circuito. En definitiva es lo que veríamos antes, es decir, una tensión hacia arriba y una tensión hacia abajo, por eso es BE sobre 2 y menos BE sobre 2. Y tenemos la carga, o US, en la salida, a donde va a estar conectada la carga, y dos llaves que cerrando Q+, va a circular corriente por BE sobre 2 positiva, va a ser la malla de arriba, y después abrimos Q+ y cerramos Q-. Y va a haber una circulación de corriente en la malla de abajo, pero, digamos, la corriente es inversa a la que teníamos antes, ¿no es cierto? Y por eso, digamos, si nosotros tenemos Q+, tenemos cuando conduce y cuando está apagado, Q-, ¿no es cierto? Y el resultado que tenemos a la salida es una onda cuadrada. En definitiva, el funcionamiento es con onda cuadrada. Acá tenemos un circuito más real, que son una fuente partida,
¿qué es un problema hacer uno? ¿O qué forma tenemos de hacer una fuente partida? Bueno, lo tenemos en este lado. Partimos de una fuente BE y de dos capacitores conectados de esta forma. Entonces, BE sobre 2 está en el capacitor de arriba y BE sobre menos BE sobre 2 está en el capacitor de abajo. ¿Cierto? O si no, podemos usar una fuente partida. Digamos. Es exactamente lo mismo si usa un divisor capacitivo. Tenemos dos IGBT, en este caso, o transistores, ¿no es cierto? El Q más y el Q menos. ¿Cuál es la picardía que tenemos? Son estos diodos en paralelo, en antiparalelo, con los transistores. ¿Por qué hay que ponerlos? Porque cuando tenemos una carga inductiva, llega un momento que tenemos que cortar, por ejemplo, el transistor de arriba y tiene que seguir circulando corriente y eso lo va a hacer por el diodo que tienen antiparalelo. Eso será tanto de arriba como de abajo. ¿No es cierto? Por eso si fuese una carga resistiva pura, no son necesarios los diodos en antiparalelo. ¿Estamos? Eso que les quede claro. Digamos, toda la complicación se viene por el hecho de tener cargas inductivas, ¿no es cierto? Y esto es una carga inductiva. Y ustedes ven que no es, digamos, es una RL, es decir, no es puramente inductiva, o no se la puede considerar puramente inductiva, porque si no sería un diente de sierra, como habíamos visto, la IS. Pero ven, tiene una cierta constante de tiempo en subida y también en bajada, que es producida por R por L, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que tenemos en la carga. Tenemos una tensión que no tiene nada que ver con la alterna. Es decir, está más cerca que antes, ¿no es cierto? Pero es una onda cuadrada, ¿no es cierto? Bueno, después se filtra esa onda cuadrada y podemos dejar pasar la fundamental, por supuesto que es la de mayor valor eficaz que tiene, por lo tanto es la que va a transmitir más energía. Pero vamos a tener una serie de frecuencias por serie de Fourier, ¿no es cierto?, que nos van a dar, ¿no es cierto?, eso. Y ustedes ven acá, digamos, en qué momento conduce el diodo y demás, porque conduce cuando es negativo, digamos, la corriente, y en qué momento conduce el transistor. Digamos, IQ más es cuando conduce el transistor, es decir, desde este punto hasta este punto, y vemos de que la tensión es positiva y la corriente también es positiva, pero el diodo que está en antiparalelo con el transistor Q+, conduce cuando la corriente es negativa, por algún lado tiene que pasar esa corriente y entonces pasa por el diodo. Al igual que en este periodo, cuando cambiamos de polaridad, la tensión aplicada, que se hace negativa, tenemos que cuando cambie la polaridad, es decir, mandamos a conducción al transistor Q-, pero la corriente sigue circulando en el sentido que venía circulando. Por lo tanto, circula por el diodo en antiparalelo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿no ves que en un momento tenemos que la tensión en ID, la corriente es negativa y la tensión es positiva? En este momento la tensión y corriente son positivas, acá también, pero acá tenemos, es decir, en este caso tenemos corriente positiva
y tensión negativa, y acá tenemos corriente negativa y tensión negativa, y así sucesivamente. Por lo tanto, acá ven en esto la importancia del diodo en antiparalelo. Acá está representada la corriente fundamental. Ustedes ven de que tenemos esta tensión que es cuadrada y tenemos esta corriente que está desfasada, ¿no es cierto? Atrasada con respecto a la tensión de la fundamental, que es la que nosotros queremos, digamos. Va a ser, en definitiva, la corriente que queremos que circule por la carga. ¿Sí? Y en este caso es cuando la carga es muy inductiva, altamente inductiva, ya no tiene constante de tiempo como teníamos antes, sino es un diente de sierra. Como dijimos, cuando es inductiva pura, tenemos que la corriente es de esta forma. Pero el tema del diodo D1, Q1, D2 y Q2 sigue siendo lo mismo. En este momento circula por el diodo D1. En este momento circula por Q1. En este momento circula por D2. Y en este momento circula por Q2. ¿Estamos? ¿Cuáles son los beneficios? Digamos, los beneficios es que el circuito es muy simple, el de medio puente. El problema es que la tensión que yo consigo depende de la fuente de alimentación, digamos. O es B sub CC sobre 2, o es BD, digamos. Depende de cómo yo lo maneje, pero es BS sobre 2, menos BS sobre 2 y más BS sobre 2. La frecuencia es la frecuencia que yo mando a conducir los transistores, digamos. Si yo quiero una frecuencia de 50 ciclos, ¿no es cierto? Yo voy a mandar para que la fundamental, ¿no es cierto?, esté dentro de los 50 ciclos y demás, ¿no es cierto? Es decir, eso lo tengo que ver, ¿no es cierto? La amplitud de salida no la puedo modificar, ¿no es cierto? Y la frecuencia de salida también, por eso se llama de frecuencia baja, ¿no es cierto? Porque es la frecuencia de salida que debemos. El inversor push-pull es muy similar, digamos, un desperfecto que tiene, vuelvo atrás, es que los pulsos de disparo de Q1 y de Q2, ¿no es cierto? Pues lo tengo que mandarle pulsos, no tienen la misma masa o referencia. Digamos, Q1, yo voy a mandarlo por esta terminal, que es la base o la gate, con respecto a este terminal, ¿no es cierto? Al terminal A, ¿no es cierto? En cambio, Q2 lo voy a mandar con respecto a esta base o gate, pero con respecto a este punto, ¿no es cierto? Es decir, tienen que ser dos circuitos diferentes porque no tienen la misma referencia. No así en el push-pull, que es el que vemos ahora. Este es el circuito. Usa un transformador, ¿no es cierto? El primario con punto medio, el secundario. Eso ya funciona como un filtro, digamos, mejora mucho, ¿no es cierto? Pero como ven, los dos transistores, por supuesto, tienen los diodos en antiparalelo, como siempre, porque si no lo tienen, se queman, ¿no es cierto? Porque por algún lado tiene que conducir si la carga es inductiva. Pero en un momento tenemos una sola tensión, que es BE, ¿no es cierto? Si yo disparo el Q menos, la tensión BE va a circular, va a producir una tensión que va a circular una corriente por N1 superior, ¿no es cierto?, a través de Q menos, ¿no es cierto? Esto genera una tensión negativa
en el secundario. Y para el otro momento, bloqueamos Q menos y disparamos Q más, y entonces la conducción es BE sobre N1, es decir, el primario de abajo, y el transistor de abajo. El resultado, ¿no es cierto?, es US a la salida, porque lo que conseguimos antes es muy similar, digamos, pero acá hay una proporcionalidad con una relación de transformación entre el primario y el secundario, que es N2 sobre N1, que está asociada porque ser un transformador. Entonces, es BE por N2 sobre N1, para un lado, y después B menos BE sobre por N2 sobre N1. Y tenemos la onda cuadrada, ¿no es cierto? Los valores de tensión que tenemos en el secundario están dados o afectados por la relación de transformación entre el primario y el secundario. Después viene el inversor en puente. Este es el circuito, puente completo. El otro era medio puente porque en realidad tenía un pedazo de, digamos. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la fuente BE ya no está partida, ¿no es cierto? No hace falta partirla, porque el referencia la va a obtener de otra forma. Entonces, la tensión aplicada ahora es BE. Antes era BE sobre 2 y menos BE sobre 2. Ahora es más BE y menos BE. ¿Estamos? La forma de funcionar es, bueno, los diodos están porque tenemos la carga que va a estar aplicada en US, tenemos porque hay una inductancia. Entonces, la circulación de corriente es por BE. Si yo disparo Q1, pero no Q2, porque eso tengo que tener cuidado, ¿no es cierto? Es decir, hay que tener un cuidado especial de no ponerlo en cortocircuito, porque si hago disparo Q1 y Q2 al mismo tiempo, un flor de cortocircuito. Entonces, disparo Q1, Q2 no, la circulación de corriente viene por acá, y disparo Q4. Entonces, la circulación es así, viene por BE, por Q1, por la impedancia de carga, por Q4, y vuelve a BE. Entonces, la circulación de corriente es de izquierda a derecha. En el otro semiciclo, sale por BE, no disparo Q1, sino que disparo Q3. Entonces, viene por BE, pasa por Q3, Q4 no disparo, y pasa la corriente de derecha a izquierda. Antes lo teníamos de izquierda a derecha, por lo tanto consigo de que sea una tensión alterna en la carga y termina, ¿no es cierto?, por Q2. Entonces, en un momento conducen Q1 y Q4 y en el otro momento conducen Q3 y Q2. ¿Estamos? Así sí. Por supuesto, este tiene más caída que el otro, es más complejo porque tiene 4 diodos, 4 transistores, pero la particularidad es la simplicidad, ¿no es cierto?, de disparar Q1 y Q4 y Q3 y Q2, pero, ¿cómo se llama? Tenemos la circulación, una es BE, que es mucho mayor que la BE sobre 2 que teníamos en el otro, ¿no es cierto? Y también una cosa importante, que en algún momento, y ya lo vamos a ver, a esto en modulación, yo puedo disparar Q1 y Q3. Entonces, si yo disparo estos dos al mismo tiempo, yo voy a tener una tensión BE en los dos terminales
de la fuente de alimentación, de la carga. O puedo disparar Q2 y Q4 y tener la polaridad negativa de BE en la carga. Eso es importante porque cuando nosotros queremos, es decir, todos estos tienen una salida que es cuadrada, una onda cuadrada. Es decir, y pasa de más BE a menos BE. Al tener esta posibilidad, yo puedo tener BE que esté conduciendo y después hacer que que Q1 y Q3 tengan la misma polaridad. Entonces la diferencia de potencial, ¿no es cierto?, en la carga es cero. Entonces voy a tener en la carga, antes yo tenía que es la tensión más BE y salta a menos BE. En si yo disparo Q1 y Q3 al mismo tiempo, o Q2 y Q4 al mismo tiempo, lo que estoy consiguiendo es que en un momento tenga una tensión más BE, en otro momento tenga cero y en otro momento tenga menos BE. Eso es una forma de modular a la tensión. Es más senoidal, ¿no es cierto?, en el caso que estamos hospedando eso. Ya lo vamos a ver. ¿Lo ves? Acá están, ¿no es cierto?, los transistores como llaves, ¿no es cierto? Y cuando conseguimos más BE, menos BE, pero también podemos conseguir el cero de tensión. Es muy importante eso. Este es el inversor, lo que ya estuvimos viendo, ¿no es cierto? Y acá vemos los inversores trifásicos. ¿Qué son los inversores trifásicos? Y bueno, son tres inversores monofásicos. Es decir, en este caso son medio puente, este es 1, A, este es 2, el segundo, B, y este es 2, C. ¿Cómo tengo que hacer los disparos? Y bueno, si quiero que sea trifásico, lo voy a hacer cada 120 grados, ¿no es cierto? Entonces, es exactamente lo mismo que vimos antes. Acá está un ejemplo de lo que es un inversor trifásico usando tres inversores trifásicos, el inversor 1, el inversor 2 y el inversor 3. Con transformadores. La salida del transformador, si ustedes ven la salida de los tres transformadores, están conectados en estrella, ¿no es cierto? Porque tienen un punto en común, ¿no es cierto?, que es la estrella, ¿no es cierto? Y tenemos A, B y C, que son las tensiones de fase referidas a N. ¿Me entienden? Eso puede ser de esta forma o de esta forma. Bueno, ahí está el ejemplo, ¿no es cierto? Cuando conectamos A y D, tres trifásicos, es decir, el primario y el secundario conectados en estrella. Puede ser que estén conectados en triángulo también. ¿Lo ven? Acá tenemos tenemos que tener el divisor de C1 y C2 y Q1 y Q4, Q3 y Q6 y Q5 y Q2 y las tensiones. Acá tenemos G1, G2, G3, es cuando se produce la conducción del transistor Q1, Q2 y Q3, G4 es Q4 y así sucesivamente. Tenemos 6 tiempos de disparo de conducción de G1, de Q2, de Q3, Q4, desfasados, como habíamos dicho,
Y acá tenemos la extensión B sub AB, B sub BC, B sub CA. No son senoidales, pero sí son cuadradas. ¿Qué es lo que nosotros queríamos? Hay dos formas de hacerlo conducir a 180 grados y 120 grados. Los más utilizados son los de 180 grados, por eso lo pongo. Bueno, acá hemos terminado con lo que vamos a ver hoy, porque tenemos después los inversores modulares. ¿Estamos? ¿Qué hemos visto ahora? Los inversores no modulares. Son los que tienen una tensión, el B cresta, que no la podemos variar. Sí podemos variar la frecuencia de disparo de los distintos transistores que van a afectar la tensión de salida, pero en cuanto a la frecuencia, pero no en cuanto al B cresta. El B cresta en los no modulados no se puede variar. En los modulados sí vamos a poder variar la tensión de acuerdo a el funcionamiento del transistor, de qué transistor y a qué velocidades. Ya vamos a ver, hay 5 tipos, son los más conocidos, hay un montón, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a ver 5 en concreto. ¿Quedó alguna duda? ¿No? Bueno, el miércoles que viene vamos a tener de nuevo teórico y ahí vamos a ver inversores modulados. Como anticipo, las formas de los circuitos es exactamente igual. Lo que varía es el circuito, el control, ¿no es cierto? Que por supuesto, digamos, a medida de que los circuitos de control se hacen más populares, más baratos y demás, se usan microprocesadores y se usan circuitos, ¿no es cierto?, en los cuales se mandan los pulsos de conexión o de desconexión cuando uno quiere. En concreto es eso. ¿Estamos, muchachos? Sí, ingeniero. Bueno, nos vemos el miércoles que viene.